Después de la Segunda Guerra Mundial, una de las cosas más tristes que ocurrió fue que muchos niños que, al igual que Boris, el de nuestra leyenda de hace unos días, pues quedaron solos y perdidos en medio de ciudades destruidas que no solamente tenían que lidiar con la soledad, también tenían que vivir entre las ruinas de las que alguna vez fueron sus casas. Los más afortunados fueron recogidos por asociaciones que los cuidaron a ellos, o otros por sus familiares. Sin embargo, los menos afortunados vivieron escondidos, llenos de miedo durante la guerra, y después se convirtieron en mendigos, que tenían que luchar cada día por apenas un mendrugo de pan. Muchos de estos niños terminaron muertos en la calle sin que nadie hiciera nada por ellos, pero otros tuvieron la fuerza para trabajar y salir adelante. Nuestra historia de hoy trata de una jovencita que quedó sola en su casa sin saber a dónde ir con sus dos hermanos pequeños. Siendo ella la más grande, pues tenía que conseguir comida para ella y para sus hermanitos. Y de ella vamos a hablar esta noche. Así que prepárense para ir a la cama, que aquí los espera la abuela Gina para contarles una nueva leyenda. La historia de Helga no es muy diferente a los millares de historias de familias que la guerra separó. Los padres de Helga, que eran personas de muy buen corazón, trataron de proteger a algunos de sus amigos que eran judíos, y como tantos que protegieron amigos y conocidos, porque su único delito fue no ser alemanes, cuando fueron sorprendidos, los padres de Helga fueron fusilados junto con esos amigos a las puertas de su casa. Helga huyó al bosque con sus hermanos y después, como pudo, enterró a sus muertos, que entre escombros y bombardeos no crean que tuvo mucho tiempo para llorarlos. Con su casa semidestruida, dos bocas que alimentar y un miedo atroz estando sola, sin un adulto que le protegiera, tuvo que aprender rápidamente a ser fuerte. Helga, a pesar de los infortunios que le tocó vivir, acondicionó la parte de su casa que quedó en pie para poder vivir con sus hermanos. En el pequeño pedazo de tierra comenzó a sembrar algunas cosas y pues iba ingeniándoselas para sobrevivir. Ayudaba a otras mujeres con las tareas de sus casas para lograr tener así algo de dinero y alimentos para poderles dar a sus hermanos. Pero poco a poco fue encontrando gallinas y otros animalitos en el bosque, y así fue garantizando cada vez mejor la alimentación de su pequeña familia. Pronto se compadeció de los hijos de un vecino que deambulaban por la calle y los comenzó a llevar a su casa. Al poco tiempo ya eran 8 niños que trabajaban muy duro en la casa para poder comer y tener todo limpio. Estaban solos contra el mundo, que parecía indiferente al sufrimiento de los 8 niños y de esa jovencita. Sin embargo, Helga, como podía, sacaba adelante a los suyos, haciendo lazos de familia cada día más fuertes. Un día, mientras caminaba por el bosque, encontró 2 cabras, que por supuesto llevó a su casa. Estas cabras para ella fueron un verdadero regalo, porque gracias a estas cabras pronto tenía leche. Ella comenzó a hacer queso, y no solamente ese queso servía para comer en casa, también lo vendía y así sacaba un poquito de dinero. En otra ocasión, mientras caminaban ella y sus hermanos por el bosque, encontraron un cuervo pequeño que no podía volar. Helga entonces lo metió en uno de los bolsillos de su delantal y lo llevó a su casa. El cuervo rápidamente se ganó el cariño de los niños, de los que, siendo tan inteligente el cuervo, pues rápidamente empezó a aprender palabras, al punto que pareciera que era capaz de llevar una conversación. Al cuervo le dieron por nombre Gino.
El cuervo rápidamente aprendió canciones y era la alegría de esa casa, donde todos los niños reían de las ocurrencias de este pequeño cuervo, que más que la mascota de la familia era otro miembro de la familia. Gino, siempre al momento de que caía el sol, salía a esperar a Helga, y cuando por fin la veía en el camino, que ya iba acercándose, comenzaba a gritar feliz: «¡Ahí viene Helga! ¡Ahí viene Helga!». Levantaba el vuelo, iba y se ponía en el hombro de Helga y regresaba cantando a la casa con su dueña. Por supuesto que inmediatamente todos los niños salían para recibir a Helga, que siempre traía con ella pan o alguna cosa para los niños, un juguete, una muñeca rota que había encontrado por el camino, o cualquier chuchería que Helga agarraba, arreglaba y la llevaba a su casa para poder hacer feliz a sus hermanos. Pronto la bondad de esta señorita comenzó a llamar la atención de sus vecinos, quienes trataban de apoyarlos, dándoles valor a todo el esfuerzo que hacía Helga por aquellos niños que no le llamaban nada, pero que ella llamaba su familia. Gino el cuervo no se separaba de Helga. Cuando ella estaba en la casa, dormía en la cabecera de Helga como si entendiera que ella le había salvado la vida y de alguna manera tratara de cuidarle a manera de agradecimiento. Una noche, mientras dormían, el cuervo fue a la ventana y comenzó a aletear, haciendo una voz grave. Gritaba: «¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí?». Los niños y Helga despertaron asustados. Helga tomó un palo que tenía tras la puerta y hizo la señal a sus hermanos de guardar silencio. Alguien estaba tratando de abrir la puerta, pero al escuchar los gritos del cuervo, se alejó inmediatamente. Esa noche no durmieron. Tenían miedo, y Helga vio a Gino asustada. ¿De dónde había aprendido Gino esa voz? Era la voz de un hombre, y en su casa no había hombres, solo ella y los niños. Pero Gino, orgulloso, se pavoneaba en la cabecera de Helga, como diciendo: «¿Viste? Te he protegido a ti y a los niños». Cuando no pudo más, el sueño la venció. Por la mañana, inmediatamente fue a revisar, y junto a las ventanas y a la puerta había huellas de calzado de hombre. Al parecer, alguien había estado rondando por las ventanas tratando de ver quién vivía allí. Había muchos hombres malos vagando por las calles en aquel entonces. Buscaban comida o algo que robar. Y era muy bien sabido que Helga estaba sola con los niños. Las distancias entre una casa y otra eran grandes, así que por las noches estaban totalmente desprotegidos. Helga pidió a sus hermanos que no abrieran la puerta y que tuvieran mucho cuidado al caer el sol, cuando todos los vecinos no estaban trabajando la tierra, porque nadie escucharía si sucedía algo. Ella misma trató desde esa noche de llegar más temprano a casa para no dejar solos a sus hermanos. Pasó una semana y después nuevamente Gino se paró en la ventana como si estuviera haciendo guardia. Era como si Gino estuviera cuidando a los chicos de algo o de alguien. Helga y los niños tenían miedo, por supuesto, pero no podía dejar todo lo que había construido por miedo. Nadie podría alimentar a tantos niños en esos momentos en los que todo era escaso. No había comida, nadie se dolía de nadie. De hecho, si ella no hubiera recogido a esos niños de los vecinos, esos niños hubieran muerto de hambre en la calle. Ella no podía irse a otro lugar, tenía que cuidar su casa y quedarse en ese lugar. Eran las 2 de la mañana cuando comenzaron a escuchar nuevamente que alguien trataba de abrir la puerta. Helga se acercó a la puerta y gritó: «¡Váyanse! Quien quiera que sea, váyase». Detrás de la puerta, la voz de un hombre dijo: «Solo quiero algo de comida. Abre la puerta. Necesito comer, tengo hambre». Helga volvió a gritar: «¡Lárguese! Váyase de aquí. No tenemos comida ni nada que darle. ¡Largo de aquí!». Pero la respuesta que recibieron fueron patadas en su puerta y en las ventanas. Y no pasó mucho tiempo antes de que los cristales de las ventanas comenzaran a caer. Y de no ser
Por las puertas de madera que tenían las ventanas, ese hombre hubiera podido entrar con facilidad a la casa. Pronto sus vecinos se acercaron con lámparas y rifles. El hombre salió huyendo en medio de la noche. Sus vecinos le pidieron a Helga que fuera a dormir por la noche a casa de alguno de ellos, porque al parecer ese hombre iba a regresar. Pero Helga dijo convencida que no quería darle molestias a nadie y ella prefería quedarse en su casa. Agradeció la pronta intervención de sus vecinos, mientras que Gino repetía sobre el hombro de Helga: «Gracias, gracias, gracias, caballeros, gracias». Gino sin duda era todo un personaje en el lugar. Siempre lograba arrancarle una sonrisa a los vecinos porque era muy inteligente, era educado, era amable, y Helga, por supuesto, se sentía muy orgullosa de su cuervo. Pasaron 3 días solamente y nuevamente el hombre regresó, pero esta vez regresó acompañado de otros 2 hombres. Nuevamente trataron de abrir la puerta, pero esta vez algo sucedió que se escucharon gritos fuera de la casa. Tenía tanto miedo que no se podía mover. Sin embargo, pronto se dio cuenta que Gino no estaba en la casa. Helga se preocupó muchísimo, miró bajo la cama, buscó a Gino por toda la casa, pero no estaba su cuervo. Helga sintió un nudo en la garganta pensando que tal vez algún animal que estaba fuera de la casa había atacado a esos hombres, y si su cuervo, que era tan manso, estaba con alguno de ellos, posiblemente tuvo algún trágico final. Pero también amaba a sus hermanos y ella no podía abrir la puerta por miedo a que entraran los hombres y les hicieran daño a ella o a sus hermanos. Así que esperaron hasta que salió el sol. Cuando comenzaba a vestirse para salir a buscar a Gino, escuchó a sus vecinos gritando fuera de la casa. «¡Helga, abre la puerta!», le gritaban afuera los vecinos. «¡Helga, abre!», mientras golpeaban fuertemente su puerta. Helga inmediatamente abrió la puerta y escuchó a su vecino diciéndole: «¿Qué demonios ha pasado aquí? Por Dios, Helga, ¿están bien? ¿Qué demonios ha pasado aquí? Mira esto. Están 2 hombres muertos, sin ojos, con heridas de garras en el rostro y la ropa desgarrada. ¿Qué fue lo que pasó?». Helga ni siquiera quería ver a los hombres, pero en ese momento Gino entró volando a la casa y se acomodó en la cabecera de la cama de Helga. «No sé», dijo Helga, «nosotros escuchamos que pateaban nuestra puerta, después gritos y después silencio total. Teníamos miedo de salir. Hasta ahorita que lo escuché, señor, abrí la puerta. No sabemos qué fue lo que sucedió». El vecino le señaló a Helga diciéndole: «Tal vez fueron los lobos que los tomaron por sorpresa. Mira cómo faltan parte de carne en los hombros de este hombre, y mira su estómago. Parece que algunos animales se dieron un buen festín esta noche. Entra a tu casa con los niños, Helga, para que no vean este espectáculo tan desagradable. Nosotros vamos a llamar a la policía». Pronto fueron a buscar a la policía y cuando llegó la policía, lógicamente hicieron preguntas y se llevaron los cuerpos. Todo indicaba que había sido un ataque de lobos, no había duda. Helga, por supuesto, una vez que estuvo a solas en casa, regañó a Gino y le decía: «¿Dónde estabas anoche, mi bonito?», le decía Helga, pero con aquellas lágrimas. «¿Sabes cómo me tuviste toda la noche pensando que te había pasado algo? Esos hombres malos allá afuera y yo pensando que te había pasado algo. Por un momento me temí lo peor. No vuelvas a irte jamás, mi bonito. Estuve a punto de salir a buscarte. ¿Y sabes lo que hubiera sucedido? ¿Sabes qué puede pasar si algo me llega a pasar a mí? ¿Qué sería de los niños si me pasa algo por tu culpa, por salir a buscarte?». Gino, que era muy inteligente, parecía que entendía cada palabra de Helga, diciéndole: «Perdón», con voz dulce. «Perdón, perdón». El cuervo no levantaba la carita, él veía hacia el suelo y pedía perdón. Helga tomó un pedazo de pan y se lo acercó diciéndole: «Jamás me vuelvas a hacer esto, Gino. Tú eres mi más grande tesoro. No soportaría perderte a ti también. Cuida a los niños porque yo tengo que ir a trabajar».
El cuervo voló hasta la cerca y se quedó allí hasta que Helga desapareció en medio del camino. Cada uno de los niños tenía tareas diferentes en la casa. Nadie necesitaba regañar a nadie ni ordenar a nadie. Todos hacían su parte de labores dentro de la casa y una vez que terminaban, iban a casa de una vecina que les enseñaba a leer y escribir. Y mientras tanto, Gino se quedaba en la casa hasta que regresaban los niños, para después repetir la rutina de cada día, volar a la cerca y anunciar la llegada de Helga. Mientras tanto, en el bar del pueblo, un borracho hablaba de la pequeña casa de Helga en donde sus amigos habían muerto sin explicación. El hombre, ya muy alcoholizado, decía mientras lloraba: «Algo los atacó, yo lo vi. Fue algo que no puedo explicar qué fue. Simplemente los vi volar por el aire, ser azotados contra el piso, y vi cómo volaba la carne de sus cuerpos». El borracho lloraba mientras hablaba, y el resto tomaban las palabras del hombre como las palabras de un borracho delirante que no sabía lo que decía. «Yo sé que ustedes no me creen, pero yo vi cómo rasgaron el estómago de uno de ellos. Vi cómo sacaban sus vísceras». ¿Quién lo hizo?», le decía otro de los borrachos que lo acompañaba. «No lo sé, no se veía a nadie, simplemente veía todo volar en el aire». Entre los clientes del bar estaba uno de los policías que estuvo en el lugar, que no dudó en ir a sentarse a la mesa de este hombre que parecía estar hablando de sus alucinaciones, pero que tenía mucho de verdad, porque las heridas en esos cuerpos estaban justamente donde las relataba el borracho. «¿Sabe? Yo escuché de esos hombres que murieron afuera de la casa de la chica. ¿Eran tus amigos?», le preguntó el policía mientras le acercaba un vaso de vino. «Yo les dije que no fueran», le dijo el borracho. «Querían robar a la chica. Tiene 2 cabras y querían las cabras para venderlas en el pueblo. La chica vive sola y yo me quedé en el camino. Jamás hubiera dañado a los niños y mucho menos a la jovencita. Fue el diablo, mi amigo. Fue el diablo fue lo que los atacó. Yo lo vi, le juro que yo lo vi». El policía lo veía, pues, esbozando una pequeña sonrisa y le decía: «El diablo no existe, mi amigo, tal vez estabas borracho». El borracho entonces dejó caer el vaso con fuerza sobre la mesa. «No estaba borracho», le dijo molesto. «Sé lo que vi, sé lo que escuché, y fue el mismo diablo lo que los mató». «De acuerdo», le dijo el policía. «A ver, entonces dime qué fue lo que pasó, y yo te diré si fue el diablo o no». El borracho entonces fijó la vista en el vaso y con la boca temblorosa comenzó a recrear el suceso en su mente, para después comenzar a hablar pausadamente, sin quitar los ojos del vaso que sostenía entre sus manos. Uno de ellos miró a la chica y la siguió una semana, y se dio cuenta que vivía sola con unos niños. La miró y vio que en la casa tenían comida y unas cabras que meten todos los días a la casa por las noches. No había hombres ni armas en la casa, todo parecía sencillo. Entrar, robar las cabras y desaparecer. Las venderíamos en el pueblo. No teníamos intención de dañar a los niños ni a nadie, solamente querían las cabras. La primera noche que fueron a esa casa, contaron que un hombre se asomó por la ventana y les dijo que se fueran. Se asustaron y no regresaron, pero después se enteraron que en esa casa no había ningún hombre ni armas. Pero esa noche posiblemente se había quedado un vecino o alguien. Así que nos contó que esperaría para regresar a la casa por las cabras. Después regresó, pero esta noche los vecinos de la chica lo quisieron atacar y salía corriendo. Después nos dijo de las cabras. Yo me opuse, tengo una madre, 2 hermanas pequeñas y no me gustaría que nadie les robara o les hiciera daño. La chica alimenta a esos niños. Yo me negué a entrar a robarla y ellos caminaron solos hasta la casa. Yo me quedé en el camino. Y no se crea que había nadie.
Ellos se aseguraron de que los vecinos dormían y no había absolutamente nadie en el camino. Todo sería rápido, tirarían la puerta, sacarían las cabras y listo. Todo iba muy bien, hasta que la voz de un hombre dijo: «Lárguense de aquí, no hay nada para ustedes en este lugar». No había nadie, se lo juro, no había nadie. Yo estaba observando desde la cerca, detrás de la paja, y le juro que no había nadie allí. De repente, cuando mi amigo comenzó a patear la puerta, salió volando por los aires, como si alguien le hubiera pateado. Cuando el otro se inclinó para levantarlo del suelo, algo los atacó. No había nada allí, se lo juro. No había allí nada que se viera. Pero algo los lanzaba contra el suelo, les arrancaba la piel. Los gritos eran terribles. El policía se le quedó mirando y le dijo: «¿Y por qué no hiciste nada? ¿Por qué no ayudaste a tus amigos si viste que los estaban atacando?» En ese momento el hombre comenzó a llorar y le dijo: «No podía, señor. Tenía miedo. ¿Cómo se lucha contra lo que no se ve? ¿De qué los iba a ayudar si yo mismo no podía ayudarme en ese momento? Estaba paralizado de miedo. Era el mismísimo diablo que reía a carcajadas mientras los mataba». En ese momento el policía se puso de pie sonriendo y le dijo: «Muy buena historia, pero deja de beber, que esto un día te va a matar». Sin embargo, tenía bastante sentido, por increíble que pareciera, lo que el borracho le había dicho al policía. Así que el policía no se quedó tranquilo. A la mañana siguiente revisó los papeles. Los golpes y la piel faltante tenían mucho sentido con el relato del testigo, pero no podía ser el diablo. Así que se trasladó a la casa de Helga. La esperó durante mucho tiempo, al grado de que se quedó dormido. Pronto los gritos de Gino, su cuervo, hicieron que el corazón se le fuera al piso. Tras el vuelo del cuervo sobre su cabeza, gritando: «¡Helga regresó! ¡Helga regresó!». Por un momento pensó que era un hombre, hasta que vio al cuervo pararse en la cerca, mientras Helga lo acariciaba, lo llevaba a su hombro preguntándole: «¿Cómo estás, mi bonito? ¿Cómo te has portado hoy?». El cuervo respondía: «Bien, muy bien, y los niños bien, muy bien». «Ah», dijo Helga, «entonces puros niños buenos tengo en casa este día». El cuervo se pegaba al rostro de Helga mientras le decía: «Sí, sí, niños buenos solamente». El policía veía incrédulo aquella escena. Jamás había visto un cuervo que hablara de la manera que lo hacía Gino. «Buenas tardes», le dijo Helga. «¿Necesita algo? ¿Qué hace en mi casa? ¿Le pasó algo a mis hermanos?», dijo en tono grave, mientras miraba a su casa asustada. «No. Tranquila», le dijo el policía. «No ha pasado nada. Usted, no sé si me recuerda, soy el policía que estuvo aquí por la muerte de aquellos hombres». Helga le dijo: «La verdad, no le recuerdo muy bien, y no entiendo qué hace aquí, pero supongo que sí es un policía». Bueno, señorita, quiero preguntarle qué pasó la noche que asesinaron a esos 2 hombres que me llevé de aquí». Helga pensó unos segundos y le dijo mientras se llevaba los dedos a la barbilla: «No lo sé. Yo estaba dentro de la casa y, como usted puede ver, cerramos las ventanas de madera por dentro. Así que no vimos qué pasaba afuera. Solo escuchamos los gritos, algunos golpes y después silencio total. Es lo único que le puedo decir. Yo ese día me preocupé mucho porque Gino no estaba dentro de la casa y pensé que le habían hecho daño, pero no. Él llegó por la mañana y esos tipos ya estaban muertos». «¿Viste los cadáveres?», le preguntó el policía a Helga, muy interesado. «No, claro que no. Mis hermanos no iban a ver eso. Entré a mi casa, contesté algunas preguntas que me hicieron los policías que estuvieron aquí, y bueno, si usted dice que es policía y que estuvo aquí, usted debería de saberlo. ¿Sabe, señorita Helga? Un testigo dijo que mientras que eso sucedía, un hombre reía a carcajadas».
Helga lo miró por un momento y le dijo: «Señor, no lo escuché, yo estaba muy asustada». Después le miró desconfiada y continuó: «¿Acaso me está culpando a mí o a mis hermanos? ¿O por qué me está haciendo tantas preguntas?» No, se apresuró el policía a contestarle. «Solo son preguntas de rutina. No hay claridad en el caso y aún no tenemos pistas. Si sabe o recuerda algo, por favor, búsqueme en la comisaría». Helga le dijo que sí y entró a su casa muy pensativa. No entendía qué estaba sucediendo, pero en el fondo tampoco quería saberlo. Ella prefería pensar que habían sido lobos. «¿Quién era?», preguntó su hermano. «Un policía que cree que yo he matado a esos tipos debe de estar loco. Pero bueno, preparen la mesa que vamos a cenar». Daba igual lo que pensara el policía, ella no había hecho nada y ella lo sabía. Por su parte, el policía revisaba la parte de afuera de la casa. Era imposible que Helga o sus hermanos hubieran hecho nada a esos hombres. Pero si el testigo decía que había un hombre que se reía a carcajadas, entonces Helga estaba ocultando un hombre en su casa. Así que por la noche regresó junto con un compañero, decidido a probar que la chica ocultaba un hombre en su casa. Se quedaron a lo lejos observando la casa. Después de todo, tal vez Helga había mentido, y era muy posible que si hubiera un hombre en casa, un asesino sangriento capaz de matar a 2 hombres a sangre fría, sin sentir ninguna clase de remordimiento. La primera noche no vieron nada, ni la segunda, ni la tercera. Todo en silencio, las luces se apagaban entre las 9 y las 10 de la noche, y Helga salía por las mañanas a trabajar, vendiendo queso, leche de sus cabras y otras cosas que hacía en casa. El detective pronto desistió, no tenía pruebas, pero algo le decía que el hombre del bar no le había mentido. Sencillamente, no podía haber sido nadie quien mató a esos hombres, ni tampoco quien los levantó por los aires para azotarlos contra el suelo una y otra vez. Tal vez iba tan borracho que lo único que recordaba era eso, pero olvidó por el miedo la cara de los hombres que los atacaron. Después de todo, los hombres iban con la intención de robar y de hacerle daño a la chica. Y él, cuando estuvo investigando con los vecinos, lo único que escuchó fueron palabras de alabanza a la chica, comentarios de la bondad de la muchacha que atendía a otros niños que no le llamaban nada. Ella, por supuesto, no tenía la fuerza para haber matado a estos hombres de la manera en la que habían muerto. Y los niños, el más grande era solo de 8 años. ¿Qué podía hacer un niño de 8 años, aparte de gritar y esconderse? Y aparte de los niños, estaba Gino, el cuervo. A los hombres le sacaron los ojos. Y Gino, según la muchacha, no estaba esa noche en casa. Sin embargo, el policía sonrió llamándose loco a sí mismo. ¡Qué tontería más grande! Un cuervo matando hombres. Es una verdadera locura, se dijo a sí mismo. Así que limpió su escritorio y se fue a casa decidido a cerrar el caso. Al llegar a su casa tenía la visita de su madre. Cada año, en vísperas de Navidad, se quedaba un mes con su esposa y sus hijos, y a él esa compañía era un bálsamo sanador a todos sus problemas. Volver a sentir a su madre cerca, comer la comida que tanto extrañaba, escuchar sus historias y ver a sus hijos felices, sin duda era algo que a él le encantaba. Mientras cenaban le comentó a su madre lo sucedido con Helga, y su madre lo escuchaba atenta. Cuando terminó de hablar su madre le dijo: «Cuando yo era niña, hijo, mi abuela contaba una historia de esos bosques. En la Edad Media nadie quería cruzarlos porque se decía que eran habitados por los espíritus de la noche, y la gente que entraba al bosque jamás regresaba. Decían que se quedaban allí a servir a los espíritus. Y estos se pueden convertir en animales o personas a placer. Si dices que el cuervo habla igual que una persona y es querido por la chica, y el cuervo la ve como una madre, tal vez ese cuervo no sea un cuervo. Tal vez sea un espíritu del bosque que ahora es el protector de esa chica.
La abuela volteó a ver a uno de sus nietos y le dijo: «Dame un pedazo de papel y un lápiz». Cuando le dieron el papel, dibujó un símbolo en el papel y le dijo: «Este es el símbolo que tenía mi abuela en la puerta de la casa. Ella decía que un espíritu protector le cuidaba. Vivió sola en el bosque hasta los 90 años y jamás le sucedió nada malo. Busca el símbolo, hijo. Tal vez te lleves una sorpresa». Por supuesto que el policía no pudo más que responder con una sonora carcajada a su madre: «Por Dios, madre, historias de fantasmas, espíritus, brujos. No, por favor, no, mamá. Te estoy hablando de un asesinato con saña de 2 hombres. Si tú vieras las fotografías no podrías creerlo. Su estómago fue sacado del cuerpo junto con la tráquea entera. Uno de ellos ni siquiera tenía ojos, madre, y le faltaban varios trozos de la piel de la cara, como si algo o alguien les hubiera arrancado a mordiscos la piel. También les arrancaron la lengua. Uno de ellos ni siquiera tenía boca, solo podías ver los dientes dentro de lo que algún día fue su boca. Fue un crimen terrible, madre. Eso no tiene nada que ver con espíritus del bosque encantado, ni con duendes, ni con hadas. Eso fue un crimen atroz». Su madre entonces le dijo: «Bueno, hijo, ahora nadie cree nada, pero esos bosques están llenos de secretos. Y esa jovencita, por lo que me cuentas, la tierra le ha dado de comer. Me dijiste que le querían robar 2 cabras que tiene la jovencita, cabras que no pertenecían a nadie y que ella encontró en el bosque. Me dijiste que tiene un cuervo en su casa, y que no es cualquier cuervo. Me dijiste que es un cuervo muy inteligente. Por eso te digo. Pero pues tú sabrás qué creer, hijo». Mientras tanto, en casa de Helga, una vez más, alguien pensó que era buena idea ir a robarla. Eran tiempos en los que había muy poco trabajo, era muy escaso el dinero y de la comida ni hablar. Pero en casa de Helga nunca faltaba la comida. En su pequeño terreno junto a su casa tenía algunos árboles de manzanas y cerezas, tenía algunas hortalizas, gallinas que le daban huevos para alimentar a su familia, y en ocasiones hasta podía vender algunos huevos. Ella era una jovencita sola en medio de la nada, a las afueras del pueblo, con vecinos ciertamente, pero distantes. Así que ella era presa fácil para cualquier hombre malvado que quisiera aprovecharse de ella o de sus hermanos. Esa noche, un sonido seco despertó a Helga. Gino voló de inmediato sobre su cabeza, bajando velozmente por la escalera, gritando a Helga: «¡Extraño! ¡Extraño! ¡Extraño!». Los niños comenzaron a gritar. Helga de inmediato cerró la habitación de su cuarto. El hombre revolvía cosas en la cocina, y cuando más asustados estaban, se escucharon los caballos de sus vecinos, y por supuesto los gritos de Gino. Gino había ido a pedir ayuda. Era un cuervo. ¿Cómo era eso posible? ¿Cómo era posible que supiera hacer eso? Sin embargo, era así. El cuervo, montado en el hombro del vecino, gritaba: «¡Extraño! ¡Extraño! ¡Extraño!». Pronto sometieron al hombre, que no era más que un ladronzuelo en busca de comida. Pero adivinen a quién le entregaron al hombre. Así es, mis angelitos. Lo entregaron a nuestro policía incrédulo, quien no dudó en ir a ver a Helga para ver que todo estuviera bien. Estando allí, preguntó de dónde salió Gino, maravillado por lo que le habían contado. Helga agarró a Gino y mientras le acariciaba la cabeza le comenzó a decir: «Lo encontré cuando era muy chiquito. Estaba lastimado. Lo curé, lo he alimentado y nunca más se fue. Jamás le corté las alas y mucho menos le impedí que se fuera. Pero Gino decidió quedarse con nosotros». El policía se inclinó para verlo bien y le dijo: «¿Cómo es que eres tan inteligente, bonito?». El cuerpo lo miraba como si comprendiera lo que le decía. «Eres un héroe. Y uno de verdad, ¿lo sabías? Salvaste a tu familia de un hombre malo». «Buen chico,
Eres un buen chico, le dijo el policía mientras tocaba la cabeza de Gino. El policía se despidió de Helga, y justo cuando iba de salida, miró en todo el marco de la puerta y la ventana, de un lado, el símbolo que su madre había dibujado en el papel. Sin poder creerlo, deslizó los dedos por los símbolos y al ver el pórtico vio que los 2 pilares de la entrada de la casa también lo tenían. —Helga, ¿qué es esto? —le preguntó el policía. —No lo sé, señor. Cuando mi abuelo construyó esta casa decía que el bosque estaba lleno de espíritus, y esto era algo así como una protección para la casa. Nunca me contaron la historia. Luego llegó la guerra, mis abuelos y mis padres murieron, y jamás supe qué era. Mire, venga, por favor, acompáñeme. Helga lo llevó hasta el ático de la casa, y allí, en el piso del ático, estaba labrado el mismo símbolo en el piso de madera. —Es un hermoso trabajo, ¿verdad? —le dijo Helga al policía, que estaba azorado en ese momento. —Sí, sí que es un hermoso trabajo, Helga. Dime, Helga, ¿hay fantasmas en tu casa? Helga se llevó la mano a la boca para tratar de evitar que saliera la carcajada que no pudo disimular. —¿Fantasmas, señor? —Fantasmas, dice. Después de tanta muerte que hemos visto, ¿usted cree que le temo a los fantasmas? —No, señor, no hay fantasmas. Hay muchos vivos malvados, y a esos sí que les tengo mucho miedo. El policía sonrió y le dijo: —Tienes mucha razón, Helga. Eres una muchacha muy valiente. Bueno, me retiro. Muchas gracias por todo y no te preocupes. Veré que alguien patrulle más esta zona por las noches para que estén seguros. Realmente es muy hermoso lo que haces por estos jovencitos, dijo mientras que veía a los hermanitos que estaban justo detrás de Helga observando todo lo que sucedía. El policía se quedó muy pensativo esa noche. Su madre tenía razón, pero eran tonterías para él. Sin embargo, había cosas que lo obligaban a dudar en ese momento. Decidido a cumplir su palabra, ordenó a 2 de sus hombres que cuando hicieran las rondas pasaran también por la casa de Helga y los niños a ver que todo estuviera bien. Pasaron cerca de 3 meses y una noche uno de sus hombres llegó a la casa pálido y le dijo: «Tenemos 2 muertos más justo frente a la casa de la chica. Igual que los otros 2, están irreconocibles. Los han matado con saña. Tal vez tenemos un asesino en serie que mata vagabundos». El policía se vistió rápidamente y salió con ellos al lugar. Era cierto, solo que estos los habían matado con el doble de saña que a los primeros. Cuando llegó a la puerta de la casa, notó que estaba abierta, la casa revuelta, y Helga y los niños encerrados en el ático. «¡Helga! ¡Helga, abre la puerta! ¡Soy yo! ¡El policía! ¡Abre, por favor!». Helga en ese momento abrió la puerta y lo abrazó mientras lloraba y temblaba. «Pensé que nos matarían». La ropa de Helga estaba desgarrada. Esos 2 hombres no solo querían robar, también habían intentado aprovecharse de Helga. «Tranquila, tranquila, yo estoy aquí. Dime qué fue lo que sucedió. Tranquila, cálmate», le decía el policía. Cuando por fin se calmó, Helga le dijo que esos 2 hombres, cuando sus hermanos llegaron de las clases, ya estaban dentro de la casa. Cuando ella llegó, le extrañó no haber visto a Gino, pero sus hermanos lo habían dejado encerrado en la habitación sin darse cuenta. Pero cuando ella entró a la casa, uno de los 2 hombres la sometió y la obligó a darles comida. Cerraron la puerta y comenzaron a amenazarla con hacerle daño a sus hermanos. Cuando uno de ellos abrió la puerta donde tenían encerrado a Gino, Gino salió volando y en ese momento todos subieron y se encerraron al ático. No supieron más qué fue lo que sucedió. Helga tenía golpes por toda la cara, el cabello revuelto y sangraba por la nariz y la boca.
El policía tomó un poco de agua, mojó su pañuelo y le limpió la cara. Le dijo que dejaría vigilancia permanente en la casa y le ayudarían a cambiar la puerta. Los vecinos pronto se acercaron también al lugar a preguntar qué era lo que estaba sucediendo y ver sobre todo en qué podían ayudar. Gino, mientras tanto, observaba parado en el respaldo de una silla. El policía se acercó y le dijo en voz bajita: «De nuevo tú, Gino. ¿Qué debo pensar?» El cuervo lo miró y en ese momento le dijo con voz grave: «Dímelo tú, ¿qué debes pensar?», le respondió el cuervo. Casi se desmaya el policía. Se inclinó para verlo bien y el cuervo tranquilamente se acicalaba. El policía le dijo entonces: «Debería pensar que estoy loco, pero siento que entiendes todo lo que digo y que sabes perfectamente lo que sucedió aquí. ¿Acaso fuiste tú, Gino? ¿Tú mataste a esos hombres para defender a Helga?» El cuervo en ese momento dejó de acicalarse. Se quedó mirando fijamente al policía como si lo retara. Ya al policía lo recorrió un escalofrío que hizo que se le erizara toda la piel, cuando Gino, inclinando un poco la cabeza, como tratando de verlo bien, le respondió: «¿Dónde estabas tú? Tú no estabas aquí». Y en ese momento salió volando al hombro de Helga. Eso era una locura. El cuervo le había respondido, el cuervo entendía lo que él decía. Salió pálido de la casa de Helga, pero ahora tenía la seguridad de que en esa casa pasaba algo, y mágico, ¿no? Lo que sucedía en ese lugar, él lo iba a descubrir. Así fuera que ese cuervo estuviera endemoniado, él lo descubriría. Era su trabajo descubrir asesinos, y él estaba seguro de que el cuervo era el asesino. Aunque eso parecía una locura, por supuesto, él estaba dispuesto a demostrarlo. Ese día su jefe lo mandó llamar para que le diera razón de lo que había pasado. Cuando se lo comentó a su jefe soltó una sonora carcajada y no paró de reír hasta que le dio un portazo tras salir de la oficina. Pero claro, era imposible no verlo como si él fuera un loco. Él mismo se había repetido muchas veces que eso era una locura. Al llegar a su casa comentó a su madre lo que había sucedido. Le dijo que el símbolo estaba por todos lados en esa casa, en las puertas y en el piso de la casa. Él le contó que la chica fue atacada y muy lastimada y que estos dos hombres habían muerto de una manera sumamente desagradable, porque a estos les habían arrancado los genitales y se los habían puesto dentro de la boca. Los habían desollado casi por completos. Aquellos cuerpos no tenían piel encima, eran carne viva. La muerte debió ser terrible. Y lo raro fue que nadie vio ni escuchó nada. Ni siquiera la misma Helga, que estaba dentro de la casa, y esto ocurrió justo fuera de la casa a unos metros. Pero lo más extraño de todo esto es que no había una sola gota de sangre en el lugar. Y vamos, desollar un cuerpo siempre deja muchísima sangre. Algo me está volviendo loco, mamá. Necesito saber qué está pasando en ese lugar. Su madre le puso la mano en el hombro y le dijo: «Hay cosas que no podemos entender, hijo. No te metas con lo que no conoces. La vida y la muerte tienen un equilibrio, y cuando éste se rompe, suceden cosas como esas. Esta chica tal vez tenga una conexión sin saberlo con los espíritus del bosque. Tal vez su abuelo o su abuela tenían un poder. Tal vez conocían secretos del bosque y esto se hereda de padres a hijos». «Madre, por Dios», le dijo el policía, «no pudieron ser hadas ni duendes del bosque, tenían que ser demonios. Si tú hubieras visto lo que le hicieron a esos dos hombres, no me estarías hablando de los espíritus del bosque». «Ay, hijo», le dijo su madre mientras suspiraba, «no hablo de los duendes y hadas, hijo. Hablo de los espíritus que no siempre son buenos. Pero si ella tiene esa protección, ellos le cuidan y le protegen.
No es algo que puedas ver ni tocar. No te metas con eso, hijo, mejor mantente alejado. Pero él no se quedó conforme. Tenía que saber qué sucedió en esa casa. Tenía que resolver esos crímenes, a como diera lugar. Cada noche comenzó a quedarse cercas, vigilante. La primera vez no tuvo suerte, pero esta vez sí que la tendría, estaba seguro. Después de muchas noches, por fin vio a alguien que salió del bosque a la distancia. Preparó su arma. Parecía un vagabundo, revisando las ventanas, mirando para todos lados a ver si no lo estaba viendo nadie. De repente, escuchó murmullos como si alguien hablara en secreto. Después un golpe seco, pero no veía nada, hasta que miró hacia arriba. Eran 2 hombres alados, las alas blancas como de murciélago, con los ojos rojo del color del fuego y pequeños cuernos salían por la frente. Se sentaron en el tejado y parecían vigilantes de lo que sucedía abajo con el hombre que buscaba la manera de entrar a la casa. El policía dudó por un momento entre acercarse o no. Sus 2 acompañantes estaban temblando de miedo mientras preguntaban qué era eso. Parecían gárgolas como las que custodiaban las iglesias. Cabello largo y rubio caía por sus hombros, y los ojos eran tan maravillosos que parecía que lanzaban fuego. De repente, sin más, un movimiento rápido y levantaron al hombre del suelo. Se elevaron en el aire y desaparecieron sin dejar huella. —¿Qué demonios fue eso, jefe? —dijo uno de sus ayudantes. —No lo sé —dijo el policía, apenas articulando palabra. Era cierto lo que le dijo el borracho. Era totalmente cierto. Él lo acababa de ver. Helga tampoco le mintió. ¿Y Gino? Era solamente un cuervo inteligente. Definitivamente no era un asesino. Definitivamente el cuervo era solamente eso. Un cuervo. Tal vez era un medio de comunicación con esos seres, pero el asesino, con toda seguridad, no. El policía en ese momento comenzó a caminar hacia la puerta de Helga para tocar, cuando sintió cómo era levantado en peso del suelo. El dolor en los hombros era tal que se dio cuenta de que estaba siendo atravesado por las garras de algo o de alguien que lo llevaba en peso surcando el aire. Las balas de los policías cruzaron cercas y en ese momento lo dejó caer al suelo. Cuando despertó, estaba en el hospital. A su lado, su madre estaba tejiendo. Cuando lo vio despierto, dejó el tejido a un lado y puso su mano en su frente. —Por fin despertaste, dormilol, me tenías muy preocupada. —¿Qué fue lo que sucedió, mamá? —No lo sé, tus compañeros dicen que algo te levantó del suelo y te hizo esto que tienes en los hombros. Te rompiste varios huesos. Las lágrimas rodaban por las mejillas de su madre, mientras le decía amorosamente: te juro que moría de miedo. Pensé que jamás ibas a despertar. Tuvimos mucho miedo por ti. La chica de la casa donde te accidentaste ha venido cada día a verte, pero el médico ordenó que no recibieras visitas. Así que le dije que tú irías a agradecerle una vez que estuvieras bien. Mira, eso es lo que ella te trajo. Su madre señaló una hermosa canasta con galletas, algunos frutos secos y una vistosa cinta amarilla. —¿Qué te pasó, hijo? —le preguntó su madre. Pero el policía no sabía realmente qué responder. El policía le dijo a su madre: créeme que no sé exactamente qué fue lo que pasó, no sé lo que vi, no sé lo que escuché. Lo que sí sé es que no estaba borracho, y aún así no estoy seguro de qué fue lo que vi. Su madre entonces le dijo: lo que tus hombres han contado, hijo, es muy difícil de explicar. No me creíste lo que te dije, pero yo casi estoy segura que fueron los espíritus del bosque. Tú no querías hacerle daño a la chica, pero tu curiosidad debió de haberles ofendido.
Buscabas asesinos de seres perversos que destruían todo lo que tocaban. Esos hombres querían dañar a esa chica para robarla. Y tú buscabas a los culpables como si merecieran que castigaran a alguien. Para los espíritus del bosque, la vida es un regalo. Tener un cuerpo y ser libres en este mundo es un gran regalo. Y esos hombres, hijos, su vida la empleaban en matar, en violar, en destruir. No eran buenos. El policía, tomando la mano de su madre, le dijo: «Madre, a estos dos últimos hombres los desollaron vivos, los asesinaron de una manera que debió ser terriblemente dolorosa». La madre del policía le tomó la cara y le dijo: «¿A qué asesinaron, hijo? ¿A los hombres que le hicieron daño a esa pobre niña que trabaja tanto para alimentar y cuidar a sus hermanos? Recién me enteré que solo 2 de esos niños son sus hermanos. Es una chica dulce. ¿Cómo es posible que le hicieran daño? Los espíritus del bosque asesinaron y desollaron vivos a 2 asesinos que ultrajaron, amenazaron y golpearon a una niña indefensa y a sus hermanos. Tú no lo entiendes, hijo, pero los espíritus pueden ver el corazón de los hombres. Y esos 2 eran malvados, querían destruir y destruyeron, querían corromper y corrompieron, querían asesinar, querían robar, y algo o alguien se los impidió. Esos hombres, hijo mío, no valoraban nada, solo su avaricia y sus deseos oscuros, hijo mío. Y si ellos hubieran matado a la chica y la hubieran desollado viva, ¿qué hubieras podido hacer tú con la ley de los hombres? ¿Meterlos presos, tal vez, para que después escaparan como suelen hacerlo y volvieran a repetir la historia con otra niña indefensa? Eso es la justicia de los hombres, hijo. Pero hay justicia divina que se cumple, y a esta jovencita, al parecer, la cuidan de cerca los espíritus del bosque». El policía le escuchaba recordando a Gino, el cuervo, y esos símbolos que estaban por toda la casa de Helga, pero aún no daba crédito a lo vivido. A pesar de las cicatrices de garras que tenía sobre sus hombros, no era capaz de creer lo que había vivido. El policía miró por un momento a su madre y le dijo: «Dime, ¿alguna vez supiste cómo eran esos espíritus del bosque?» Su madre se quedó pensativa y le dijo: «Creo recordar a mi abuela que dijo que se escuchaba un aleteo por las noches y tenían grandes alas y largas cabelleras. Podían ser buenos o podían ser malos, dependiendo de la pureza o la maldad de tu corazón. Pero ella contaba que casi nunca se dejaban ver. O bueno, hijo, por lo menos yo jamás vi a uno. Y tampoco he visto jamás duendes ni hadas. Es más, ni siquiera un fantasma. Así que no me imagino cómo pueden ser, pero si lo decían, así debe ser». El policía miraba a su madre pensativa y no lo dijo, pero pensó que él no solo los había visto, sino que ahora también llevaría sobre sus hombros una marca de por vida de la existencia de los espíritus del bosque. Jamás podría explicar qué fue lo que pasó. De lo que sí estaba convencido es que no volvería a intentar investigar algo a lo que no podía darle una explicación. Gino el cuervo no era un asesino, pero sí era una conexión con ese bosque, que de alguna manera no solo le daba protección a la chica y a sus hermanos, también la alimentaba. De ahí habían salido las cabras, de ahí salía la fruta que ella sacaba, de ahí sacaba fruta que sus vecinos en ocasiones no encontraban, y mientras los árboles de Helga siempre estaban llenos de fruta,
Los árboles de los vecinos apenas si tenían unos cuantos frutos. Y Gino, ese pájaro siniestro, que él estaba seguro que entendía cada palabra que se le decía y sabía perfectamente qué contestaba, él era el guardián de la chica, o por lo menos el que salía a pedir ayuda a esos espíritus del bosque cada que la chica los necesitaba. Al paso de los días, el policía regresó a la casa de Helga. Gino salió volando y se quedó sobre su hombro. «¡Bienvenido! ¡Bienvenido!», gritaba el cuervo, mientras Helga lo invitaba a pasar con una gran sonrisa. «¿Cómo estás, Helga?», le dijo el policía, mientras le dejaba una caja de despensa para ella y sus hermanos. «Muy bien, señor, estamos muy bien, pero eso es lo que yo debería de preguntarle a usted. Se lo llevaron muy herido y yo me quedé muy preocupada por usted. ¿Qué fue lo que le pasó?». El policía sonrió y le dijo: «No lo sé, tal vez nunca lo sepa, Helga, pero me queda claro que algo o alguien te protege. Este lugar donde tú vives es especial, Helga, así que pienso que tú estarás segura. De cualquier manera, si llegas a necesitar algo, no dudes en buscarnos. Pediré que te ayuden a ponerte una puerta más segura. La labor que haces es muy hermosa con estos niños y mereces tener algún tipo de ayuda y protección». El policía se puso de pie y salió de la casa. Al llegar a su auto y voltear a echar un último vistazo a la casa de Helga, vio cómo algo o alguien se ponía de pie sobre el techo de la casa de Helga y de un salto se elevaba para después desplegar unas grandes alas y desaparecer entre los árboles. Aquello fue algo que jamás olvidó el policía y le quedó muy claro que tal vez todas esas historias de duendes, de hadas y de espíritus del bosque no son solo cuentos, y tal vez tienen mucho de cierto, pero sobre todo le quedó claro que hay fuerzas con las que es mejor no meternos, sobre todo si no las entendemos y no las podemos ver. A sus casi 90 años, sobre sus hombros aún lleva las cicatrices de esas garras, pero en la mente también lleva el recuerdo de Helga, que es la prueba viva de que a la gente de buen corazón siempre hay alguien que les cuida. Dios, ángeles o espíritus del bosque, da igual. A él le quedó muy claro que existe una ley divina que se cumple. Pero ¿por qué no para todos? Porque algunos tienen que esperar tantas cosas y pasar por tanto. ¿Y por qué algunas personas tienen protectores de este tipo? Él, a la fecha, aún se sigue haciendo esa pregunta. De Helga no supo nada más. Él salió de Alemania y se fue a vivir a España. Pero de cualquier manera, cuenta la historia cada que puede para asegurarse de no llevársela a la tumba. Y bueno, mis angelitos, hasta aquí nos quedamos con esta historia. Espero que les haya gustado. Ahora sí, mis angelitos, a soñar. Yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que me hayan acompañado en esta noche de leyenda. Nos vemos pronto con otro tema interesante, mis angelitos, y por favor, esta noche no tengan miedo de apagar la luz.